Hola y que Dios te bendiga en este día. En este momento vengo a traerle un video muy especial, aunque para mí todos los videos son especiales cuando se trata de la palabra de Dios. En estos días he estado pensando en un contenido para subir a YouTube y me vino en la mente, ¿por qué no subes un video acerca de tu testimonio? Cómo empezaste en la iglesia, cómo te ha ido en la iglesia, cómo has permanecido en la iglesia y todas esas cosas. Primero que nada, mi nombre es Briana Cabrera, por si no me conoces, te invito a que te suscribas a mi canal y que me puedas seguir y juntos podamos crecer en la palabra del Señor. En este día voy a estar hablando sobre mi testimonio. Todos tenemos testimonios, todos tenemos un testimonio y yo hoy voy a contarle el mío. Nací en Arecibo, Puerto Rico, mi isla del encanto, la cual amo y extraño con todo el corazón. Cuando tenía 12 años, me vine a vivir para Estados Unidos, perdón. Pero les voy a contar cómo fue que Dios me alcanzó, cómo fue que yo entregué mi vida al Señor. Desde chiquitita, cuando yo vivía en Puerto Rico, yo vivía en un caserío, o en otras palabras, en una vivienda. Y en esa vivienda todos los domingos pasaba una guagua de la iglesia que recogía a todos los niños de por allí, vecinos, de todos los niños que vivían por allí en el caserío, los recogía y íbamos a la iglesia. Desde chiquita yo sentí que yo era especial, yo sentía que en ese momento yo no lo entendía, pero desde chiquita yo entendí que Dios quería algo conmigo, porque habían cosas que a mí no me atraían, habían cosas que, no sé, que yo me sentía como que yo no encajaba en esos lugares o en muchas situaciones, etcétera, etcétera. Pues yo siempre por la mañana, los domingos, me levantaba, era la primera en levantarme. Y siempre estaba pendiente a la guagua que no me dejara. Yo siempre me vestía y siempre estaba mirando por la ventana o abría un poquito la puerta mirando a la guagua, que no me dejara la guagua. Cuando la guagua llegaba, yo era el portavoz. Arriba vivían mis primos, al lado vivían unos amigos míos. Bueno, casi todos éramos amigos y nos llevábamos súper bien. Casi todos nos íbamos para la iglesia. Yo salía, la guagua llegó, y les gritaba. Entonces ahí yo salía y nos íbamos para la iglesia. Era una escuela dominical, allí nos enseñaban, nos daban historias de la Biblia, nos daban un snack, una meriendita y después nos llevaban a jugar afuera. Tal vez muchos niños les gustaba porque daban merienda y porque jugaban afuera. Pero yo sentía como que cuando yo iba a la clase bíblica, yo no me quería salir del saloncito, yo me quería quedar ahí. Como que yo me quedaba con esas ganas de seguir escuchando y tenía como que una hambre y no me quería salir. Por eso yo siempre sentí que Dios tenía algo especial para mí. Luego, como les dije al principio, mi mamá, cuando yo tenía 12 años, decide mudarse a los Estados Unidos. A los 12 años vinimos aquí a los Estados Unidos y cuando tenía como 14 años, entonces conocí la iglesia adventista, comencé a ir con el padre de mi niña y su familia. Y me encantaba la iglesia también, me gustaba, yo no me quería ir de la iglesia. Yo cuando había campaña que uno tiene que ir todos los días a la iglesia, yo quería ir todos los días. Y cuando no podían ir, yo a veces caminaba de mi casa a la iglesia. Yo me encantaba la iglesia, de verdad que me encantaba. Y cuando tenía 15 años, me bauticé, le entregué al Señor mi vida. Fue un día muy especial, pero en ese momento, a mí me gustaba la iglesia, pero en ese momento que yo me bauticé más porque el padre de mi niña se iba a bautizar, pero en sí no fue una decisión como que mía, de que yo estaba ansiosa de bautizarme, no era tan mía, pero me bauticé y cuando tenía 20 años de edad fue que realmente yo conocí a Dios, porque hay muchas personas que van a la iglesia, que llevan años a la iglesia, pero aún no conocen al Señor. No es lo mismo conocer al Señor que ir a la iglesia. Cuando yo tenía 20 años, entonces ahí me bauticé a los 15, 5 años después, fue que realmente yo conocí al Señor.
y le puedo decir que lo conocí en los momentos más difíciles de mi vida. En un momento duro, en una prueba dura de mi vida, y se las voy a contar. Cuando tenía 20 años, yo ya estaba casada y mi matrimonio se rompió. Fue un momento muy duro, fue el momento más difícil de mi vida. Yo sufrí mucho, caí en depresión, pero ahí fue que yo pude conocer al Señor, porque ahí en mi cuarto, en este cuarto, era donde yo me desahogaba, lloraba. Me recuerdo, pasaba una noche entera tirada en el piso, llorando y hablando al Señor. Y le puedo decir que en esos momentos difíciles fue cuando realmente yo conocí al Señor. Y por eso yo le doy gracias a Dios por ese momento que permitió que yo pasara. No que me mandó, porque Dios no manda nada, Dios no manda las cosas malas. Dios permite que nosotros pasemos por pruebas, pero siempre para beneficio de nosotros, porque la palabra de Dios dice que todo obra para bien. Y yo le doy gracias a Dios por esa prueba, porque esa prueba me hizo conocerlo de verdad. Entregué mi corazón a Él de verdad. Pero el momento que más marcó mi vida en ese proceso fue un día que yo me levanté súper triste. Yo me levanté, pues, que no quería vivir. Yo estaba así, que yo no quería vivir, que yo estaba dolida, porque yo solo pensaba en mi hija. Yo decía, mi hija va a volver otra vez a pasar por lo que yo pasé. Yo no me crié con mi papá, yo nunca he tenido a mi papá. Y yo decía, mi hija va a volver a pasar por lo que yo pasé. Yo no le voy a poder dar a mi hija lo que yo siempre he soñado, de tener una familia. Y eso era lo más que me chocaba en ese momento, mi hija, el no poder darle una familia a mi hija. Y ese día yo me levanté y lo único que me pasaba por la mente era, desaparécete, vete con tu hija, vete lejos, vete, no vuelvas. Y eso me corría en la mente durante la mañana, durante el mediodía, me seguía corriendo y me seguía corriendo. Y yo me monté en mi carro, monté a mi niña en el car seat, y así mismo yo me monté y me fui. Empecé a guiar lejos. Yo no sabía ni para dónde yo iba. Yo tenía más que medio tanque de gasolina y más que $20 en mi cartera. Yo no sabía ni para dónde yo iba. Yo solo sé que yo escuchaba esa voz que me decía, desaparécete. El enemigo en esos momentos estaba ahí atacándome para que yo me desapareciera. Y yo en su momento dado le hice caso. Yo cogí la nena, cogí sus cositas, sus pampers, lo más primordial, y empecé a guiar, y 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 a guiar, hermanos, que yo, y amigo que me escucha, que yo no sé ni dónde yo estaba. Yo solo sé que yo paré en una gasolinería, pero era una gasolinería no de carros normales, era de diésel, era de troce. Y yo me paré ahí y yo solo miraba a mi niña por el retrovisor. Y yo la miraba y la miraba. Y de momento yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y en ese momento yo sentí algo que me tranquilizó, una paz. Fue como si el Espíritu Santo en ese momento hubiese descendido sobre mí, se hubiese entrado a mi cuerpo, a mi corazón, a mi alma. Y yo escuchaba, yo sentía algo que me decía, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Y yo sentía esas palabras y yo empecé a llorar y empecé a llorar y empecé a llorar. Y recordar esos momentos me dan ganas de llorar, pero llorar de alegría, porque fue la primera vez que yo pude sentir el Espíritu Santo en mí. Fue la primera vez que yo había sentido la presencia del Señor. Y yo miré a la nena nuevamente por el retrovisor y yo dije, es cierto, yo no estoy sola, yo no voy a estar sola. Y me dije en mi mente, mi hija no se merece esto, mi mamá no se merece esto. Entonces ahí busqué la dirección de donde yo estaba y puse la dirección de mi casa y regresé. Pero fue en ese momento, en medio del dolor y de la prueba, que Dios me mostró su amor. En medio de tu prueba, en medio de tu dolor, aunque tú no lo veas, Dios está ahí. Solo clama a Él. Así como yo hice en ese momento en el carro, allá en una gasolinería lejos, que yo clamé a Dios, así tú también puedes hacer. Clama a Dios. En medio de tu dolor, Dios está ahí. Dios te escucha.
Aunque tú no lo creas, mira, cuando tú sufres, Dios sufre contigo. Jesús siente lo que tú sientes. Él quiere restaurar eso que tú crees que está perdido. Así como Dios me restauró a mí, como Dios me dio un corazón nuevo, porque Dios no solo me restauró, Dios me dio un corazón nuevo, Dios me dio... Wow, yo veo ahora la vida muy diferente a como yo la veía cuando yo tenía 20 años. Yo veo todo diferente. Yo cambié por completo. Mi manera de ver la vida cambió por completo. Y yo aprendí a poner a Dios en primer lugar. Me sentí en esa depresión y en ese dolor porque Dios para mí no era lo primero. Pero cuando yo lo puse en primer lugar a Él, todo pasó porque todo pasa. La lluvia siempre se va y sale el sol. Siempre, siempre. La tormenta siempre pasa y Dios está ahí. Yo puse a Dios en primer lugar y le doy la gloria solo a Él porque solo Él se la merece. Hoy día todavía, 5 años después, porque ya casi cumplo 25, le doy gracias a Dios porque estoy aquí en sus caminos. Y en estos momentos de mi vida es cuando más plena yo me siento. Yo esperé en Dios. Yo me aferré a Dios. Yo dije, bueno, yo no voy a seguir sufriendo. El pasado es pasado. Yo voy a seguir adelante por mi hija, por mí misma. Y así fue que yo lo hice. Y toda la gloria es para Dios porque yo sola, yo no hubiese podido. Si yo no me hubiese rendido al Señor, si yo no hubiese clamado al Señor, yo no iba a poder sola. Yo me iba a hundir yo misma. Yo me iba a salir de la iglesia. Porque no les dije anteriormente, pero yo soy la única cristiana adventista en mi familia. Mi familia no es cristiana, mi mamá no es cristiana, mis hermanos no son cristianos. Mi papá es cristiano, pero mi papá nunca ha sido parte de mi diario vivir, de convivir conmigo, no. Yo tenía la opción, mi camino más fácil era salirme de la iglesia, estar con mi mamá, vivir la vida loca y ya. Pero no, yo decidí coger el camino correcto, el camino de la verdad y la vida. Yo dije y yo le prometí a mi hija que iba a tener una vida diferente a la que yo tuve. No es que yo tuve una vida mala, pero no es lo mismo. El camino de Dios es hermoso. Eso es lo mejor que nosotros podemos darle a nuestros hijos. Lo mejor que nosotros podemos hacer por nuestros hijos es educarlos en el camino de Dios. Que ellos sepan amar a Dios, que ellos vivan para Dios. Y yo realmente eso fue lo que yo hice. Yo dije, no, yo me voy por el camino de Dios. Yo me voy a quedar en la iglesia y yo voy a seguir adelante. Y aquí estoy. Gloria a Dios porque solo Él lo hizo. Yo no lo iba a poder hacer. Yo sola no iba a poder porque yo soy débil. Tú eres débil, pero con Dios todo lo podemos. Dios nos hace fuerte. Dios es nuestra fortaleza. Su palabra dice en Filipenses 4:13 que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él nos fortalece. Tu socorro viene de Jehová. Todo, mira, pon tus manos sobre Dios. Pon tu vida en Dios. Y tú vas a ver que todo va a cambiar, todo va a ser diferente. Este es mi testimonio. Desde chiquita yo tenía eso en mi corazón, algo especial por la iglesia, por la obra de Dios. Y antes de irme, ese día que yo regresé a mi casa, yo me limpié las lágrimas y yo orando, le dije al Señor, heme aquí, envíame a mí. Esas fueron mis palabras. Y siempre que oraba, eso es lo que yo le pedí al Señor. Y hoy por hoy Dios me contestó esa oración. Y yo sé que Dios va a seguir trabajando en mí y va a seguir utilizándome para su gloria y su obra. Yo estoy aquí, le digo al Señor, Señor, estoy aquí, haz conmigo como tú quieras. Y te exhorto, joven, madre soltera que me escucha, tú no estás sola. Dios está contigo, Dios te ama, Dios ama a tus hijos. Prueba con Jesús y ya vas a ver la diferencia. Que Dios te bendiga. Y recuerda suscribirte a mi canal, dale share para que otras personas también puedan ser tocadas por el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.